Buen día, que el Señor los bendiga. Qué hermoso es poder un día más compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de los Jueces. Jueces, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 11 al 19. Jueces, capítulo 2, versos del 11 al 19. Dice la palabra del Señor así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. En esta noche quiero compartir un mensaje basado en este séptimo libro de la Biblia, el libro de los Jueces. Yo creo, en mi humilde opinión, que este es uno de los libros más tristes de la Biblia. Tal vez a algunos no les guste escuchar esta frase de que es un libro triste. No sé, tal vez Lamentaciones sea el libro más triste de la Biblia. Pero este es uno de los libros que tiene un mensaje que da tristeza leerlo. Lo que acabamos de leer es muy triste. Y sin duda es uno de los libros que relata las historias más tristes, historias de fracaso, historias de derrota. Así como el libro de Josué podríamos llamarle el libro de la victoria, Jueces pudiera ser llamado el libro de la derrota. Y digo otra vez, en mi opinión humilde, que es un libro triste por lo que relata, porque relata la forma de vida más triste que puede haber para el pueblo de Dios. Y no es porque Dios provoque esa forma de vida, sino porque el mismo pueblo se provocó esa forma de vivir. Recuerdo que cuando era niño, mi papá me regaló una Biblia ilustrada. Me encantaba leer esa Biblia. Creo que fue de las primeras Biblias que tuve. Y me acuerdo muy bien cuando hablaba del libro de Jueces. Esa Biblia le llamaba el libro de Jueces los días del vaivén. Y esa palabra es vaivén. Describe muy bien lo que pasa en el libro de los Jueces. Es una historia cíclica. Es un círculo vicioso que se repite vez tras vez tras vez. De hecho, para ser exactos, ese vaivén, ese ir y venir, de subir y bajar, descender hasta lo más bajo, lo más vil de la vida, para volver a ser rescatados por Dios, se repite 12 veces.
hubo 12 jueces que liberaron al pueblo de Israel cada vez que se metía en problemas. Y este ciclo se puede describir con 4 pasos. Ellos caían en pecado porque empezaban a tener comunión, a mezclarse con los pueblos que habían quedado ahí en la tierra y que Dios les había dicho que los expulsaran y que no se unieran a ellos. Ciertamente, como veíamos ayer, quedaron naciones que no fueron eliminadas durante la conquista por Josué, pero Dios había dicho que Él las iba a echar. Solamente les pedía que no se contaminaran con ellos, que no se fueran a los ídolos que ellos adoraban como Baal, Astarot y otros, porque el culto a esos ídolos, aparte de que ya de por sí era ofensivo para Dios, que algo que ni siquiera era real tomara su lugar, eran cultos terribles, eran cultos donde la celebración consistía en orgías de carácter sexual, había prostitución idolátrica, había sacrificio de niños, había costumbres abominables para cualquier persona. Y Dios les había advertido de no ir tras esas abominaciones. Pero el pueblo cayó en ese gravísimo error de mezclarse con esa gente y empezar a adorar a sus ídolos y adoptar sus costumbres paganas inmundas. Y resulta que cuando ellos pecaban, venía la opresión. Alguna nación de esas, que muchas veces eran naciones pequeñísimas, que realmente ni siquiera eran naciones, eran tribus, bueno, cobraban tal poder que dominaban a Israel. La nación que había sido llamada para ser el tesoro especial de Dios, un reino de sacerdotes y nación santa, era dominada por paisillos, por nacioncitas que no tenían más que un poder local, pero dada la miseria y la depravación del pueblo de Israel, Dios permitía que esas pequeñas naciones cobraran fuerza y dominaran al grado de prácticamente someter, aniquilar y por años tener con el pie en el cuello del pueblo de Israel. Caían en la opresión. Después del pecado, caían en esa opresión, en ese castigo para que Dios hiciera que volvieran a pensar en Él. Tenían que caer otra vez en la ira de Dios, en el juicio, para poder voltear de nuevo a Dios. Y cuando eso ocurría, ellos clamaban y gemían a Dios con tanto dolor que Dios era movido a misericordia. Y entonces Dios les enviaba un juez que los liberaba, que luchaba contra esa nación, los organizaba, los volvía a meter en el redil de Dios, los volvía a llamar a la fidelidad a Dios. Ellos se arrepentían y entonces por mano de ese juez eran liberados. Pero desgraciadamente este ciclo se volvió a repetir. Ellos obedecían a Dios mientras el juez estaba vivo, pero una vez que el juez moría, volvían a caer en el pecado y el ciclo comenzaba de nuevo. Y así fue vez tras vez tras vez. Hubo un juez llamado Barak, junto con Débora, Ahod, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, etcétera. Fueron 12 jueces en total, porque 12 veces el pueblo cayó en ese ciclo mortal, en ese ciclo de miseria, de derrota. Esto duró 400 años. 400 años cometiendo el mismo error vez tras vez tras vez, y Dios con una paciencia, con una misericordia, que vez tras vez Él los escuchaba y les proveía la salvación. Tal vez el libro debería llamarse el libro de la paciencia de Dios. Una paciencia tremenda para poder una y otra vez perdonarlos y recuperar de nuevo a ellos la relación de amor que Él quería para con ellos. Desgraciadamente, muchos cristianos viven esta misma forma de vida triste y repiten
los mismos errores, vez tras vez. Estamos en un problema, hoy es una pandemia, pero ha habido otros y vendrán otros. Y cuando estamos con el agua hasta el cuello, como se dice, es fácil clamar a Dios. Y Dios, que es rico en misericordia, voltea. Él siempre ha estado ahí, esperando a que nosotros volvamos a buscarlo. Y en ese momento Él nos liberta. Y por un tiempo estamos agradecidos, nos congregamos, oramos, nos comprometemos y hasta lo decimos delante de la congregación: ahora sí, hermanos, esta vez hago mi compromiso con Dios. Pero en cuanto llega otra vez la estabilidad, la liberación, la abundancia, volvemos a caer en lo mismo. Y otra vez nuestra vida vuelve a ser miserable. Y digo que es una vida triste, no solo por ese ciclo, sino porque no fuimos diseñados para eso. No fuimos salvados por Dios, rescatados para vivir así. Dice la Biblia que Él nos diseñó para llegar a la estatura del varón perfecto, esto es, a la medida de la plenitud de Cristo. Dice en Efesios 4:13 que hemos sido llamados a ir creciendo día con día. Claro que ese modelo a seguir no lo vamos a lograr aquí en la tierra. Jesús era perfecto, pero nuestra aspiración debe ser día con día parecernos más a Él, irnos renovando, como dice 2 Corintios 4:16, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando con el tiempo, no obstante nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestra convicción, nuestra alma se va renovando día en día. Hoy debemos de ser mejores que ayer. Y tal vez tengamos un tropezón, pero nos levantaremos y nuestra tendencia diaria debe ser a ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto, no a ir repitiendo estos ciclos de caída, opresión, misericordia, liberación y de nuevo otra vez pecado, caída, opresión, etc. Dice también Colosenses 3:10 que nuestro ser se debe de ir renovando, vistiéndonos del nuevo hombre que se va renovando continuamente. Y nuevamente Efesios 4:23 nos invita a renovarnos, es decir, a hacer las cosas nuevas cada día, como también dice el apóstol Pablo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos llamados, como dice Proverbios, capítulo 4, versículo 18, a ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios espera, y para eso nos diseñó, porque eso nos va a dar vida abundante. Él dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, no una vida miserable, no una vida de un ciclo vicioso de caída, agobio, clamor y liberación. Eso no es el objetivo de Dios para nuestra vida. Tal vez esta pandemia nos está mostrando esa parte de nuestra vida que se ha vuelto cíclica, y tal vez hemos caído muy profundo, y Dios va a sacarnos, Dios nos está sacando de este bache, pero Él espera que salgamos más renovados y con el deseo de seguir creciendo día con día. Fuimos hechos para ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Así como los rayos del sol comienzan de manera muy débil, cuando recién conocemos al Señor y hacemos un pacto de seguirlo y de obedecerlo, tal vez estamos débiles, tal vez estamos aprendiendo, estamos creciendo en nuestra fe, pero Dios espera que así como el sol no va para atrás, no se detiene a la mitad de la mañana y menos se regresa hacia la noche, sino que sigue avanzando el día.
de manera inexorable, paulatina, gradual, hasta que el día alcanza la plenitud. Es lo que Dios espera de nuestra vida. Que cuando Él vuelva, o que nosotros vayamos a Él, nos encuentre como la luz de la aurora, creciendo día con día. El libro de Jueces termina de una manera muy triste, y por eso insisto, este es un libro que hay que leerlo para pedirle a Dios que no caigamos en estos errores. Dice el libro de Jueces en su último versículo, que resume mucho de ese sentimiento que había en el pueblo en esos 400 años de vaivén. Dice, en esos días, Jueces 21-25, en estos días, es decir, en el día que los jueces estaban gobernando a Israel, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta es una conclusión muy triste, por dos cosas. Porque da a entender que el pueblo no había entendido que su rey sí existía, sí había rey en Israel. El rey era Dios, Jehová de los ejércitos. Pero ellos no entendían eso, sino que querían hacer lo que cada quien quería, lo que a cada quien le parecía bien. Qué triste que habiendo recibido las leyes de Dios en el desierto, habiendo visto las maravillas en el Mar Rojo, en el desierto, en el Jordán, en la conquista de Canaán, habiendo sabido de todo eso, teniendo el único pueblo, como decía Moisés, ¿qué pueblo es como este, que tiene estos mandamientos que son diferentes a los de toda la tierra? Qué triste que para ellos no había rey, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Que nosotros podamos reconocer que nuestro Rey mora en nosotros. Nuestro Rey es Jesucristo, Dios mismo, venido a morar en nosotros con su Espíritu Santo. Y que entonces podamos romper este ciclo vicioso y en vez de ser ese vaivén de ida y venida, subida y bajada, seamos como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Es posible lograrlo? Claro que sí. Hay muchos ejemplos en la Biblia y los veremos más adelante, que sí tuvieron sus tropiezos, pero su tendencia de vida fue hacia arriba siempre. La Biblia está lleno de ellos. Hoy que esta palabra nos sirva de advertencia para vivir una vida victoriosa, no una vida derrotada. Fuimos llamados a ser victoriosos, a vivir una vida abundante, no exenta de problemas, no exenta de la tentación del pecado, pero sí una vida cuya tendencia es como la luz de la aurora, a ir en aumento, a ir renovándose día en día. Que esta pandemia nos dé la oportunidad de reflexionar profundamente si es que hemos vivido así y que nos decidamos a ponerle un alto y romper ese ciclo vicioso de una vida que no es la que Dios diseñó para nosotros. Permítame orar esta hora. Padre Santo, bendito Dios, hemos abierto tu palabra, Señor. Toda tu palabra es inspirada, Señor, y es útil para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, sea perfecto, que es lo que significa enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Queremos llegar, Padre, paulatinamente a una estatura que se asemeje a la de Jesucristo, que cada día seamos mejores, Padre, que cada día te amemos más, que cada día odiemos más el pecado y lo abandonemos y lo vayamos expulsando de nuestra vida con tu poder, con tu ayuda, con la asistencia de tu Espíritu Santo, Padre. Es posible, Señor, porque tú nos diseñaste para una vida abundante, no para una vida de vaivén, de subidas y bajadas, Padre. Que esta pandemia, Señor, que nos ha abofeteado en la cara y nos ha mostrado lo frágil que somos y lo cerca que está la muerte de cada uno, Señor,
nos enseñe a tomar una decisión de una vez por todas, Padre, de dejar esa forma de vida, ese estilo de vida. Si verdaderamente somos tus hijos, Señor, como dice Proverbios, si somos justos, justificados por ti, Señor, que seamos como la luz de la aurora, que vayamos en aumento hasta que el día sea perfecto, cuando tú vengas y nos encuentres creciendo a la estatura tuya, Padre. Oro por mí, Señor, en primer lugar, para que pueda yo ser un ejemplo de esto, Padre, y por todos, Señor, los que escuchan este mensaje. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.